El Tercer Reich fue para Alemania una época de progreso en todos los campos. Alemania poseía los autos más rápidos, los aviones más veloces y de mayor autonomía de vuelo, las mejores películas de entretenimiento, la industria farmacéutica más pionera, etc. Pronto volaron los primeros aviones de reacción, los ME-262, y los primeros misiles de largo alcance, los B-2. Todo esto es mundialmente conocido. Pero mucho menos conocida es otra tecnología que, por razones obvias, los alemanes del Reich mantuvieron en secreto y sobre la que los aliados, una vez que tuvieron conocimiento de ella, la mantuvieron en el más absoluto silencio. Basándose en la tecnología científica del Tercer Reich, científicos hitlerianos habían conseguido avances científicos, especialmente aeronáuticos y astronáuticos, de una magnitud inimaginable. Esta es una información alternativa a la historia que se nos ha contado a través de los años. No digo que esta sea la verdad, pero los datos son interesantes. Mis queridos amigos y suscriptores, en esta ocasión les presento los ovnis del Reich, nazis en la luna. Bienvenidos. Extraoficialmente se ha tenido conocimiento de misteriosos aviones circulares alemanes que eran propulsados por motores antigravitacionales con el nombre clave de Brill o Haunebu, que supuestamente fueron desarrollados no basándose en tecnología convencional, sino en una nueva técnica surgida de la filosofía ocultista y que ha sido siempre negado por las fuerzas aliadas. Muchos podrían pensar que es imposible que los alemanes en tan corto espacio de tiempo desarrollaran tan fabulosa técnica, pero no hay que olvidar que no se basaron en los principios científicos clásicos, sino, como ya hemos apuntado, en la filosofía ocultista de las sociedades germánicas como Thule y Brill, la recuperación nazi con fines sobrenaturales o paranormales. Aparentemente, el primer contacto que seres extraterrestres grises hicieron por primera vez con un cuerpo gubernamental mundial fue en el año 1931. Esto fue en Alemania. Los grises, sin embargo, fueron rechazados por el gobierno alemán, porque este ya se había comprometido a involucrarse con el servicio de inteligencia de Gizeh. Ahora, yo no sé si alguien dentro de la audiencia sabe quién es el servicio de inteligencia de Gizeh. Se supone que es un supuesto grupo renegado de extraterrestres humanoides que estaban acuartelados bajo la meseta de Giza, en Egipto. Ellos eran predominantemente pleiadianos en el momento. Ashtar era parte de este grupo. Kamagol también, incluso Jehová fue parte de este grupo durante algún tiempo. Ellos abusaron de su poder. Los alemanes en los años 30 estaban construyendo cohetes y empezando un programa espacial debido a sus contactos con los extraterrestres del servicio de inteligencia de Gizeh. La tecnología fue desarrollada y usada para crear armas, porque los cuerpos gubernamentales alemanes involucrados estaban preocupados en que iba a haber una invasión alienígena. El servicio de inteligencia de Gizeh les dijo que los grises estaban aquí. Sin embargo, no había una invasión real de por sí en marcha. Armas tales como dispositivos, sonares, láser, bombas de neutrones, armas de rayos de partículas fueron creadas, aunque muchas de estas fueron actualizadas más tarde en la historia. Mucha de esta tecnología les fue dada a los alemanes por el servicio de inteligencia de Gizeh. Estas tecnologías también incluyen dispositivos de energía libres y tecnología antigravedad. Así, por ejemplo, el científico alemán Victor Schauberger era un convencido defensor de la implosión en lugar de la explosión. Rechazaba el motor de explosión, pues de este se basa la destrucción, pero la creación divina siempre es constructiva. Por lo tanto, una técnica basada en la destrucción es contraria a las leyes de Dios y puede denominarse como técnica satánica. En su lugar, propondría los motores de implosión. Este es tan solo un ejemplo de la filosofía de estos científicos. Gracias a la forma de pensar del Tercer Reich, los alemanes avanzaron en esta técnica en pocos años, a diferencia de los aliados que les tomó más tiempo el desarrollo de las mismas técnicas. A mediados de los 90, dos documentales de televisión sobre los platillos nazis conmocionaron a la comunidad ufológica internacional. En ellos se vinculaba la existencia de prototipos discoidales diseñados en la Alemania de entreguerras y las tradiciones esotéricas que tanto influyeron en la gestación del Tercer Reich. Mucho antes de la existencia de la Internet y de los documentales televisivos, los libros eran una forma de entregar información al público. Armas prodigiosas secretas, partes 1, 2 y 3 de D.H. Hartmann o Platillos y submarinos alemanes vigilan los mares del mundo ya hablaban de los ovnis del Tercer Reich. Proyecto Haunebu. Sobre la denominación Haunebu no hay acuerdo. Algunos afirman que se trata en realidad de la abreviatura de Hauneburg,
lugar en que serían desarrollados los prototipos de las naves discoidales. Este nombre sería abreviado como Jaunebú por falta de espacio en las casillas de los formularios. Cabe destacar que Jauneburg era un pueblo situado en el Jaunetal, Valle del Jaune, situado al norte de la provincia alemana de Hessen. Como podemos ver, el lugar no es ficticio y probablemente fue allí donde se desarrollaron los platillos de la serie Jaunebú. Proyecto Brill. El proyecto Brill estaba en manos de la Sociedad Brill, el círculo de damas esotéricas. Era un diseño independiente del Jaunebú. Los desarrollos empezaron con el Brill 1 y culminaron supuestamente con el Brill 7. El primer ensayo con el Brill 7 tuvo lugar al parecer sobre el mar Báltico en invierno de 1944. Fue todo un éxito. El Andrómeda Gerüt. El Andrómeda Gerüt, o aparato Andrómeda, era una nave nodriza. Desconocemos si llegó a construirse antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, pero de no ser así, se construyó en Neuschwabenland tras la guerra con los planos y diseños previos. Tenía forma de cigarro y esto coincide con la descripción de muchos pilotos de vuelo que dicen haber visto ovnis con esta forma y de unos 140 metros de longitud. Aquí cabe destacar una pregunta. Si Alemania disponía de esta tecnología, ¿por qué no ganó la guerra? Pues las respuestas a esta pregunta, según los autores del hitlerismo esotérico, son varias. El desarrollo de esta tecnología llegó demasiado tarde, más bien entre 1944 y el 45, y no se pudo llegar a emplear militarmente. Ciertamente disponían de esta tecnología, pero no se llegó a tiempo a la fabricación masiva. Los ovnis de Hitler ciertamente eran muchísimo más veloces que cualquier avión existente, pero esto no bastaba. Se mostraron, al menos en esta fecha, no aptos como aviones caza. Por alguna razón, los alemanes del Reich vieron la guerra materialmente perdida y decidieron replegarse, esperar un momento futuro en el que la victoria del Reich fuese tan segura como contundente. Si efectivamente el Tercer Reich nunca fue completamente destruido y subsiste actualmente oculto, no podrían hablarse en absoluto de que el Reich perdiera la guerra. El propio Hitler había declarado: en esta guerra no habrá vencedores ni vencidos, tan solo muertos y supervivientes. Alemania fue ocupada y lo sigue hoy, pero otra Alemania, la verdadera y legítima, existe fuera del territorio tradicionalmente alemán. ¿Qué ocurrió con la prodigiosa tecnología hitleriana? No puede descartarse que poco antes del fin de la guerra se llegase a fabricar una limitada serie de platillos Jaunebú II. Esta posibilidad es apoyada por las numerosas fotos de ovnis tras 1945, que tienen un asombroso parecido con el modelo Jaunebú II. Es importante dejar en claro algo en lo que se ha especulado por años. ¿Consiguieron los aliados esta prodigiosa tecnología como parte del botín de guerra? En absoluto. Sería una verdadera contradicción pensar que los alemanes fueron capaces de desarrollar semejante tecnología para luego dejarla caer en las falsas manos. Los científicos alemanes responsables del desarrollo de esta tecnología y todas sus creaciones habrían desaparecido a tiempo de Alemania para cuando la guerra terminó. Así, por ejemplo, el terreno de la firma Arado en Brandenburgo, supuestamente empleado por la Brill Gesellschaft, fue completamente dinamitado y no quedó nada. Los alemanes dejaron a propósito señuelos para despistar y distraer a los aliados. Estos señuelos eran flamantes proyectos aeronáuticos del Tercer Reich, así como científicos como Wernher von Braun, gracias al cual los americanos lograrían realizar el programa Apolo y llegar a la Luna. Pero estaban basados en la técnica convencional, motores de propulsión a reacción o de hélice a lo sumo. La técnica antigravitacional fue puesta a salvo con antelación. Según algunos autores, los ovnis de Hitler fueron escondidos en algún lugar de la Antártida, razón por la cual se pondría en marcha la operación High Jump. Aún hoy hay gente convencida de que los alemanes aún poseen una base de ovnis y que los llevaron allí desmontados en submarinos. El autor Hans Haltmann, por su parte, escribió Eine deutsche Legende, una leyenda alemana, una novela autobiográfica donde narra su contacto con los alemanes del Reich y describe sus bases en Sudamérica. Los avistamientos ovnis que en la actualidad se producen se deberían supuestamente a la actividad de los platillos alemanes, pues los alemanes del Reich están vigilando el planeta. Estos platillos serían pilotados por pilotos del último batallón. Este último batallón intervendría en el momento preciso durante la próxima caída de la civilización occidental y vendría a salvar a Europa cuando el cataclismo sea inevitable. La civilización occidental habrá caído mucho antes de 50 años. La decadencia de Occidente es patente, pero esta caída de Occidente no será el apocalipsis ni tampoco la destrucción de Europa.
sino un renacimiento sobre valores completamente distintos. Muchos famosos visionarios y videntes coinciden cuando hablan de una nueva guerra mundial y de revoluciones y guerras civiles casi en todos los países de Europa. Los miembros del gobierno invisible que controlan las naciones más poderosas del mundo no pueden hacer nada contra las fuerzas del mundo interior. Tienen miedo del último batallón y de los ovnis de Hitler. Por eso, guardan silencio sobre su existencia y desvían la atención difundiendo de que se trata de extraterrestres. Las bases lunar y marciana del Reich. Un sinnúmero de autores sostienen que los alemanes del Reich hace muchos años, unos 70 aproximadamente, poseen una base en la Luna, ya que tienen a su disposición una gran cantidad de aeronaves de gran capacidad de vuelo, y para ellos no sería ningún problema alcanzar la Luna o Marte. Los ovnis del Reich no tienen que preocuparse de llevar miles de toneladas de combustible líquido ni del costo, como los programas espaciales de la NASA o la ESA. Durante la misión Apolo 11 a la Luna, los tripulantes del Apolo 11 mantuvieron una conversación con el centro de control de Houston, casualmente captada por unos radioaficionados que escuchaban un canal reservado. En ella, Neil Armstrong revela que tuvo un encuentro con aeronaves muy superiores en tamaño y tecnología a las nuestras. La Luna todavía estaría en manos de los alemanes del Reich, razón por la cual los norteamericanos no han vuelto a ella. ¿Sería acaso entonces que los alemanes supuestamente del Reich fueron los que han prohibido al hombre regresar a la Luna de manera oficial? Ahí se justificaría entonces que la NASA dijo con cierto tono de desprecio que la Luna ya no constituye un objetivo interesante para la agencia espacial. Lo cierto es que después del año 1972 no ha habido más misiones a la Luna. La NASA declara que se interesa más por Marte, donde según autores como Hans-Udo Holey o Hans Altmann, también los alemanes están establecidos en construcciones subterráneas desde hace decenios. Los repetidos fracasos de la NASA en Marte tendrían su explicación en la actuación de los alemanes del Reich. Base lunar Alfa. La base lunar del Tercer Reich tendría el nombre de Alfa y se habría empezado a construir supuestamente en el año 1942. Vladimir Terziski, presidente de la Academia Americana de Ciencias Disidentes, escribió en 1992 un artículo titulado Medio siglo de la base lunar alemana, 1942-1992. En este artículo se habla también de la estrecha cooperación entre alemanes y japoneses, y así fue y lo sigue siendo hasta hoy, pues el Reich de Adolfo Hitler hizo partícipe en sus ambiciosos planes de futuro al imperio japonés, aliado fiel del Tercer Reich. Lo mejor de Occidente y Oriente se habría unido en una gran empresa de conquista del espacio. No fueron los norteamericanos los primeros en pisar la Luna, ni los rusos los primeros en poner a un hombre en órbita, sino los alemanes del Reich junto con sus camaradas japoneses. El Apolo 11 y su encuentro con extraterrestres en la Luna. El ufólogo Timothy Good, en su libro Beyond Top Secret, informa que los astronautas vieron extraterrestres en la Luna. La evidencia reside en una conversación secreta entre el control de la misión y los astronautas del Apolo 11, Armstrong y Aldrin, que fue registrada por unos radioaficionados que pudieron captar un canal reservado para estos mensajes, tal como informó mucho después un ex empleado de la NASA, Otto Binder. A continuación te dejaré la conversación entre Armstrong y Houston subtitulada al español. One small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from radio. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Affirmative. We have it. What is it? We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something simply fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger. We know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, it's kind of rich.
Si bien es verdad, no hay forma de comprobar si esta grabación es real, pero con los datos proporcionados a lo largo de este video, me ponen a pensar personalmente que la NASA tenía conocimiento de lo que podía haber en la Luna y con quien se encontraron los astronautas del Apolo 11 aquel 20 de julio de 1969. Otro dato que me pareció interesante mencionar, pero que al igual que el anterior no hay forma de comprobar su veracidad, es el de un profesor que desea mantener su identidad en el anonimato, y este mantendría una conversación con Neil Armstrong durante un simposium. ¿Qué ocurrió realmente en la misión Apolo 11? Fue increíble, claro, pero el hecho es que nos advirtieron que debíamos irnos. Nunca se nos dijo nada sobre una estación lunar. ¿Qué quiere decir con eso de que nos advirtieron que debíamos irnos? No puedo entrar en detalles, excepto para decir que sus naves eran muy superiores a las nuestras en tamaño y tecnología. Pero la NASA envió transmisiones después del Apolo 11. Naturalmente, la NASA estaba comprometida en esa época y no podía arriesgarse a desatar el pánico en la Tierra. Pero sí, las misiones fueron algo rápidas, de ida y vuelta. La supuesta conversación secreta entre el control de la misión y los astronautas del Apolo 11 fue registrada también por los soviéticos. El doctor Vladimir Ashasha, físico y profesor de matemáticas ruso, dijo que el encuentro ocurrió poco después de que lunizara el módulo lunar, pero que el público nunca pudo escuchar el informe de los astronautas porque la NASA lo prohibió. Maurice Chadelain, un especialista en comunicaciones de la NASA, comentó que el encuentro con ovnis era perfectamente conocido en la NASA y que todas las misiones Apolo habrían sido seguidas por ovnis. Esto sugiere que la NASA no está dispuesta a admitir ante el mundo que sus astronautas habrían sido vigilados de cerca por ovnis, y menos todavía por ovnis del Tercer Reich. Y según ciertos autores, escenificaron las fotografías en la Tierra para que el público no se asustase con lo que sucedía realmente en el espacio. Una de las más extrañas preguntas sobre la Luna es por qué la NASA no ha enviado más astronautas desde las misiones Apolo, o por qué no tiene intención de hacerlo en el futuro. Ellos aducen que es ahora Marte el astro que les interesa. Pero si damos crédito a las informaciones sobre las bases permanentes de la Alemania del Reich en la Luna, tendremos de inmediato la respuesta. Las actuales misiones de la NASA a Marte tienen como objetivo tantear las fuerzas alemanas establecidas allí. Y cabe destacar que son muy sospechosos los repetidos fracasos y la inexplicable mala suerte de la NASA en estas misiones marcianas. Avistamientos por astronautas. Los estudiosos del fenómeno ovni aseguran que los astronautas que hablaron demasiado sobre lo que descubrieron en la Luna pronto fueron dados de baja y tuvieron que abandonar el servicio activo. Como es el caso de Gordon Cooper, que después de haber integrado el equipo del proyecto Mercury y tripulado este en 1963 y el Gemini 5 en 1968, no fue enviado con destino a la Luna en el Apolo. Poco después se declaró abierto partidario de la existencia de los ovnis. La NASA no ha revelado la existencia de los ovnis del Reich, ni siquiera a sus propios astronautas, que nunca fueron prevenidos y tuvieron que enfrentarse súbitamente al shock de encontrarse de golpe con esas astronaves durante las misiones en el espacio, poniendo de esta manera en peligro sus vidas, pues un astronauta con pánico comete errores. Muy posiblemente la NASA ha hecho creer a sus propios astronautas que estas astronaves pertenecen a civilizaciones extraterrestres. Ni los propios astronautas conocen la verdad sobre su origen terrestre. Es por ello que a menudo los astronautas hablan de vida extraterrestre, porque es lo que la NASA ha querido que crean, o porque colaboran conscientemente con la campaña de desinformación. Pero es muy probable que los ovnis se hayan acercado tanto a los trabajadores y a astronautas que estos hayan visto esvásticas y cruces volcánicas en los ovnis. Hasta la fecha ningún astronauta ha declarado esto ni ha hablado de los ovnis del Reich, y si lo hicieran muy probablemente serían asesinados. Además, los astronautas son adoctrinados en la idea de que la existencia de los ovnis y todo lo que ellos han visto durante sus misiones debe permanecer bajo secreto por el bien de la seguridad nacional y para evitar el pánico en la Tierra. Los ovnis del proyecto Mercury 7. El 24 de mayo de 1962, el astronauta Scott Carpenter logra fotografiar un objeto en forma de disco mientras se encontraba en el espacio a bordo de la Aurora 7. Cuando Carpenter se encontraba a 275,000 metros de altura, vio acercarse algo a la cápsula. Inmediatamente comunicó a Houston: es metálico y refleja intensamente la luz solar. El objeto siguió desplazándose en sentido contrario a la marcha de la Aurora 7, hasta perderse de vista.
Scott Carpenter, mientras orbitaba la Tierra en mayo del 62 a la altura de Australia, comunicó a la base: estoy observando unas partículas luminosas que vienen a mi encuentro. Son muy rápidas y parecen tener una luz más brillante que las estrellas. Entonces ellos existen. ¿Son ellos? Carpenter, a bordo de la cápsula Aurora 7, vio y fotografió a varios objetos de gran tamaño y luminosidad que siguieron al vehículo norteamericano durante su corto periplo espacial. La NASA dio una absurda explicación a las fotografías diciendo que eran cristales de hielo adheridos a las ventanas. En su tercera vuelta a la Tierra, Carpenter vio otro objeto y comunicó a Houston: está claro que aquello no orbita la Tierra, viene de otra parte. Carpenter reconoció haber sentido miedo y también dijo: era cilíndrico, enorme y se movía a gran velocidad. OVNI alargado y cilíndrico, probablemente el dispositivo de Andrómeda que hicimos mención al principio del video. El objeto se inmovilizó junto a la Aurora 7 y siguió su misma trayectoria. Entonces de aquel cilindro salieron 3 objetos en forma de disco, los cuales se alejaron. Al instante, la nodriza desapareció hacia las estrellas. Algunas declaraciones de la gente de la NASA. La NASA siempre ha dicho que lo encontrado en la Luna por las expediciones no tiene ningún secreto. Sin embargo, el Dr. Farouk Elbaz, uno de los más prominentes científicos de la NASA, admitió: no todo lo descubierto se ha anunciado. Añadió también que se utilizó un código secreto para las conversaciones entre los astronautas y la base de control de la Tierra. ¿Es que habría algo que ocultar? El científico Maurice Shadowline, que estuvo a cargo del equipo de comunicaciones del Apolo, declaró que todas las naves Apolo y Géminis fueron seguidas por vehículos espaciales que no pertenecen a este planeta. Siempre que esto ocurre, los astronautas informan al centro de control y de allí se les ordena el silencio absoluto. Añadió además que los astronautas del Apolo 11 no solo escucharon ruidos extraños en la radio cuando se acercaban a la Luna, sino que se encontraron con un comité de bienvenida, 2 ovnis que contemplaban el alunizaje. Más que contemplaban, habría que decir que vigilaban. El Dr. Fred Bell, otro científico que trabajó en la NASA, dice haber visto fotografías de ovnis tomadas por los astronautas. Aseguró que el proyecto Apolo fue interrumpido abruptamente debido a que se habrían encontrado demasiadas cosas allí afuera, tomando seguramente muy en serio la prohibición del Reich de volver ahí. El exastronauta John Glenn, posteriormente senador de los Estados Unidos, hizo importantes declaraciones para un programa radiofónico sin saber que estaba siendo grabado. Sabemos perfectamente lo que vimos allí afuera, pero no podemos contar nada. Además agregó lo siguiente: nunca conoceremos la verdadera respuesta, aún así vimos cosas allí afuera, cosas extrañas. No te invito a que creas en esta versión de la historia, pero sin lugar a dudas tiene datos que resultan muy inquietantes. He relacionado ciertos datos con los asociados en mi video Visión Remota, bases extraterrestres en la Luna. Si te interesa, dejaré el link en la descripción de este video. Si el video te ha gustado, te invito a que le des un like y a que lo compartas con un amigo. Me ayudas mucho para poder seguir creciendo en YouTube. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que puedas revisar mis trabajos anteriores. Tengo contenido muy interesante y estoy seguro que te va a encantar. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los futuros videos. Quiero conocer tus experiencias. Dale like a mi página en Facebook. Sígueme por Twitter e Instagram para poder estar en contacto. Todos tus mensajes, consejos y sugerencias son bienvenidos y me encanta leerlos. En la descripción del video, como siempre, te dejaré links directos. Soy André Luis y te dejo mi más lunar saludo. ¡Hasta el siguiente video!